El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Con el gusto de saludarle como cada jueves. Bueno, pues ya se está cerrando el séptimo mes del año, ya está oliendo, pues ya no sé si a fiestas patrias o hasta posadas, pero yo ya veo que luego esto se viene en bajada a pesar de que hay mucha chamba. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, así es, terminando ya este mes de julio. Así es, y bueno, pues saludo a Lalo Carrillo en los controles, a toda la gente que nos escucha en el Altiplano Potosino a través del 91.9, 1190 de AM y 88.5 de FM aquí en San Luis Potosí, capital, y en todos los rincones desde donde nos pueden escuchar también a través de internet. Ya lo sabe, puede consultar La Neta de la Ciencia en Spotify, Twitter, Instagram, YouTube y en el Facebook como @Coposit. Vámonos con los titulares. Presentan empresas manufactureras de San Luis Potosí déficit de personal. Congreso de San Luis Potosí firmó convenio con el Instituto Belisario Domínguez. Aumentó producción vehicular en San Luis Potosí este año. Planear para el futuro, reducir la brecha digital con el diseño. La vida y el trabajo al 2040, entre los roles tradicionales y la economía informal. Basura COVID, la siguiente ola de la pandemia. Mecanismos flexibles, piezas que no se mueven, pero se doblan. La difusión del miedo en Twitter en la pandemia de COVID-19. Memes en la enseñanza para las nuevas generaciones. Lenguaje incluyente, sociedad incluyente. Las competencias para la investigación mediadas por las tecnologías. La historia húmeda de Marte se extiende en cientos de millones de años. La NASA pide ayuda ciudadana para identificar las nubes de Marte. Hallan una fórmula para reforzar las defensas de las plantas contra el calor. Virus que infectan bacterias pueden comunicarse para estrategias de contagio. Los gatos se protegen contra las plagas de insectos al dañar ciertas plantas. Las crisis climáticas influyen en el estallido de conflictos armados. ¿Qué es el fenómeno de los duendes rojos y dónde se observan? Elon Musk está revolucionando un pueblo de la frontera con México. noticias locales. Y bueno, desde Maripaz Ramírez de Cuadratín presentan empresas manufactureras de San Luis Potosí déficit de personal. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, son más de 79,000 trabajadores los que laboran en empresas manufactureras en San Luis Potosí, pero aunque existen espacios laborales para potosinos, estos no están preparados para brindar la mano de obra necesaria para desarrollarse en estas industrias, por lo que ha sido necesario que se emplee personal proveniente de otros estados del país. Así lo dijo Ismael Puente Morrón, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial. Ismael Puente dijo que las empresas instaladas en San Luis Potosí se ven obligadas a requerir en un 40% aproximadamente mano de obra de otras entidades, principalmente de los estados vecinos como son Guanajuato y Aguascalientes principalmente. Apuntó que San Luis Potosí está logrando captar la instalación de empresas, por lo tanto será necesario que los potosinos busquen capacitarse debidamente para lograr acceder a estas fuentes de empleo. Mencionó que el sistema dual que implementa el CONALEP ha sido de gran ayuda, sin embargo no es suficiente el número de egresados. Y pues bueno, desde la orquesta, la actual legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para fortalecer el trabajo legislativo y estrechar los vínculos en diversas acciones a favor de las y los ciudadanos. Firmaron el convenio la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, el diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y el senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Firmaron también la diputada Emaidalia Saldaña Guerrero, secretaria del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, y como testigos de honor la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, además del maestro Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. El senador Miguel Ángel Osorio Chong reconoció la unidad de esfuerzos entre poderes en el estado de San Luis Potosí y señaló que eventos como estos permiten decidir que sí se puede lograr la unidad. Miguel Osorio añadió que con esta vinculación de esfuerzos del Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se fortalecerá el trabajo para hacer mejores leyes para beneficio de los ciudadanos. Por su parte, Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, indicó que con este convenio posibilita el acercamiento, la vinculación y estrecha los lazos de colaboración entre ambas instituciones para el mejoramiento de las actividades legislativas. José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, reconoció que este convenio cierra un vínculo de trabajo y de información para que tanto diputadas y diputados como el personal del Congreso tengan la posibilidad de acceder a las herramientas con que cuenta el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y en más netas locales, desde Francisco de la Torre de Cuadratín, aumentó producción vehicular en San Luis Potosí este año. De acuerdo con las cifras presentadas por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, las ensambladoras potosinas han presentado una recuperación del 50% en la producción de vehículos desde enero a mayo del presente año, ya que se produjeron 148.531 unidades de las dos marcas instaladas en el estado, General Motors y BMW. Entre los meses correspondientes a enero y mayo de 2019 se produjeron en el estado 189.206 unidades, cayeron en el periodo de 2020 a 109.159 unidades y para el 2021 la cifra bajó a 108.795, lo cual presenta una diferencia de poco más de 80.000 vehículos a niveles de prepandemia, donde en este año se superó por casi 40.000 en la cifra mencionada del año anterior. Si bien se presentó un aumento relevante en producción, en términos porcentuales, esta sigue siendo menor a la del año 2019 en un 21.5%, pero mayor a la del año pasado en 36.5%. Esto en relación al mismo periodo de tiempo mencionado, donde es factor de recuperación en términos productivos de la planta General Motors, ya que hasta 2021 solo había producido 78.022 unidades, superando esta cifra con 125.238 unidades este año. Por otro lado, la planta de BMW tuvo una disminución de producción en este año, ya que solamente fueron reportadas 23.293 unidades producidas contra las 30.293 presentadas el año pasado. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias nacionales. Transferencia Tech nos comparte que la rápida evolución tecnológica es lo que ha definido a las dos primeras décadas del milenio. Sabemos que las transiciones sociotecnológicas, es decir, aquellas que provocan cambios profundos en la sociedad y su cultura, ocurren en periodos de tiempo largos. Sin embargo, si estos cambios se planean con una visión estratégica, seguramente podremos llegar al futuro que deseamos, más justo, sostenible y equitativo. Para ello, es necesario saber cuál es nuestro punto de partida, es decir, qué se ha hecho en la búsqueda de una transición hacia una tecnología más accesible. Considerando que el acceso a las tecnologías de comunicación e información son de gran beneficio en las vidas de las personas, resulta relevante eliminar las brechas digitales. En los últimos 20 años, estas han sido el foco de atención en muchos campos del conocimiento, económico, tecnológico, educativo y social. Desde el año 2020, a causa de la pandemia por el virus COVID-19, se ha enfatizado sobre la noción de que las brechas digitales son la nueva cara de la desigualdad. Además, varios estudios
muestran que este fenómeno alienante se relaciona con otras formas de desigualdad como la pobreza, el analfabetismo, la falta de capacitación y educación, la edad, el género, la ubicuidad, etc. Por lo tanto, gobiernos, empresas, instituciones educativas y sociedad civil han tomado algunos compromisos para cerrar la brecha digital. Entre estos se encuentra el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Específicamente, la meta 4.5 se enfoca en eliminar las disparidades en la educación y garantizar el acceso equitativo a los grupos vulnerables. Para lograr esta meta, es necesario tomar acciones concretas hacia la formación de habilidades individuales y la eliminación del analfabetismo digital en los grupos de población marginados y vulnerables. Los adultos mayores, las personas con discapacidad, los miembros de pueblos originarios y también las mujeres son grupos de personas que padecen en mayor medida los efectos de la brecha digital. Las consecuencias de conservar esta brecha es que, debido a la rápida evolución tecnológica, esta se extienda y alcance en el futuro cercano a aquellos que aún no la han sufrido. Por otro lado, los beneficios de diseñar tecnología accesible pueden ser la respuesta a un canal de innovación que provenga directamente de la comprensión de las necesidades de estos grupos de personas. Y bueno, desde Guillermina Benavides y Yolanda Montes de Transferencia Tech, la vida y el trabajo al 2040, entre los roles tradicionales y la economía informal. En México, la participación laboral de las mujeres de 25 a 54 años, edad crítica para la crianza de los hijos, ha aumentado desde 42% en 1995 hasta 56% en 2018. Los indicadores referentes al uso del tiempo reflejan que las mujeres mexicanas dedican un total de 383 minutos diarios al trabajo del hogar, incluyendo labores domésticas, de cuidados y organización, mientras que los hombres dedican 137 minutos. La incorporación de las madres a la vida laboral trajo consigo un nuevo paradigma. Sin embargo, el arquetipo patriarcal que le adjudica como obligación la tarea reproductiva del hogar no se modificó. La participación de la mujer en el trabajo remunerado no fue acompañada de la participación del hombre en el ámbito doméstico y familiar. Las mujeres también enfrentan una cultura adversa en las empresas que obstaculizan su desarrollo profesional, fenómeno conocido como el techo de cristal. Chinchilla, de 2006, indica que muestra que los principales factores que inhiben el ascenso de las mujeres en las organizaciones son priorizar otras actividades, ausencia de políticas de flexibilidad, falta de oportunidades profesionales y responsabilidades familiares. Otro fenómeno que impide a la mujer ascender a los más altos escaños empresariales es el llamado suelo pegajoso, que se refiere a las trabas que las mujeres enfrentan para ascender organizacionalmente y las mantiene en puestos jerárquicos medios o bajos. El trabajo que desarrollamos visualiza 4 escenarios futuros para que el balance de la vida y el trabajo para las familias mexicanas de ingresos medios al 2040. Se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas con familias, hombres y mujeres, que viven en el conflicto de conciliar lo laboral con lo familiar. Se realizó un análisis de tendencias para identificar los principales impulsores de cambio que pueden afectar el balance de vida y trabajo para las familias. Otra de nuestras netas nacionales, también de Transferencia Tech, nos informa que en el año 2022, poco a poco la enfermedad del COVID-19 parece ceder entre la población. De hecho, se espera que en los primeros meses el 70% de la población mundial se encuentre vacunada. Debido a esto, en varios países las restricciones relacionadas con la pandemia han disminuido. Para inicios de este junio, de acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, todos los estados de la República, a excepción de Querétaro, ya tenían meses de haber reducido las restricciones relacionadas con el COVID. Tanto la movilidad como las actividades económicas y sociales se dan de manera habitual. La educación regresa por completo a la normalidad presencial y el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados es únicamente obligatorio dentro del transporte público. Pero, sin embargo, ¿dónde acabarán todos estos residuos? Pues bueno, desde 1980 ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero y en la actualidad se han sobrepasado el límite de dióxido de carbono por aproximadamente 130. En países desarrollados, el promedio de la huella de carbono por habitante suele ser muy alto.
Esta ronda las 25 toneladas por millón de dióxido de carbono, lo cual ha traído consecuencias al ambiente que hoy en día son vistas con más frecuencia. Con una duración de hasta 450 años, los plásticos han sido una de las causas más trascendentales en la contaminación del medio ambiente. Es probable que no veamos los residuos de basura COVID en una pila inmensa a las afueras de una ciudad. Sin embargo, actualmente, estos representan un problema para México, pues alrededor de 90 toneladas diarias se han generado durante la pandemia actual en nuestro país, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. Aunado a esto, hay evidencias de problemáticas ambientales relacionadas con la ingestión de mascarillas por parte de animales, además de escurrimiento de compuestos tóxicos y microplásticos. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer con estos residuos? Ante el problema de contaminación por mascarillas, se han propuesto algunas alternativas tecnológicas para minimizar su impacto medioambiental. Una de estas estrategias es la pirólisis, el cual es un proceso de reacción química que consiste en calentar a altas temperaturas un material en ausencia de oxígeno del aire. Este proceso es muy útil tomando en cuenta su versatilidad en el tipo de productos químicos generados. Y bueno, desde también Transferencia Tech, Mauricio Arredondo, Enrique Cuán y Alfonso Gómez crean mecanismos flexibles, piezas que no se mueven, se doblan. Un mecanismo es un dispositivo que se diseña y se emplea para realizar un trabajo. Por ejemplo, el mecanismo de una excavadora o el mecanismo que hace moverse a una persona en los aparatos de ejercicio del parque. El uso de mecanismos para humanos se remonta a las épocas de los egipcios en 2500 a.C., cuando se usaban poleas y palancas para mover los grandes bloques que forman las pirámides. Los mecanismos son comúnmente formados del ensamblaje de varias piezas, eslabones, que son unidas con otras por medio de juntas o articulaciones. Este ensamblaje puede llegar a resultar en desventajas en los mecanismos, como imprecisiones y complejidad en el proceso del armado. Sin embargo, la naturaleza también tiene mecanismos y en ella podemos encontrar ejemplos donde es posible transmitir movimientos con base en la flexibilidad o a la deformación de sus elementos. Por ejemplo, el caparazón protector del armadillo o el mecanismo de cierre de las plantas carnívoras. A los mecanismos que trabajan con base en este principio de doblarse o flexionarse se les conoce como mecanismos flexibles. Entonces, es normal pensar que los mecanismos convencionales o de cuerpo rígido tienen a su gemelo flexible. Un ejemplo de mecanismo de cuerpo rígido se muestra en esta investigación y el mecanismo es utilizado como un robot en aplicaciones de manipulación y colocación de objetos. Un mecanismo flexible, al igual que un mecanismo convencional de cuerpo rígido, es un dispositivo utilizado para transmitir movimiento, fuerza y energía, con la diferencia de que en un mecanismo flexible, esto se consigue a través de la deformación de algunos elementos flexibles que lo componen, conocidos como flexures. En otra neta nacional, Manuel Cebral y Gabriela Suet nos comparten que, aunque actualmente nos hemos adaptado a ella, la pandemia de COVID-19 ha comenzado como un evento crítico e imprevisto. Sus consecuencias han trascendido el momento, desde decisiones de salud pública hasta cambios en la producción económica que afectan el núcleo de la vida social e individual. Su irrupción rápida en el contexto mundial, el desconocimiento general de su evolución y los cambios radicales que ha introducido en la vida cotidiana de millones de personas incrementaron el consumo y la circulación de información en la fase inicial de la pandemia. Las redes sociales han sido consideradas por el periodismo y la consultoría como la puerta de entrada a noticias emitidas por los medios tradicionales acerca de la pandemia. Sin embargo, los usos de Twitter se extienden más allá de ser una red intermediaria entre prensa y audiencia. En los inicios de la pandemia, esta red de microblogging se ha constituido en un espacio para la expresión de opiniones, de ideas y sentimientos sobre los asuntos de importancia global. Por su rol central en la construcción de conversaciones y tendencias de opinión pública, Twitter es, entre las plataformas sociales, la más indicada para estudiar cómo la pandemia de COVID-19 ha sido significada socialmente. Este estudio se propone identificar los tópicos de mayor interés y los sentimientos asociados en la conversación pública al inicio de la pandemia de COVID-19 en Twitter en Iberoamérica. El estudio se llevó a cabo con herramientas de ciencias de datos, principalmente a través de los entornos provistos por el lenguaje R,
El uso de software para recolectar, analizar y visualizar datos permitió analizar un análisis de datos masivos a lo largo de un periodo. Para llevar a cabo este estudio se recolectaron 231.375 tweets en español durante 2 meses, a los que se aplicaron 2 técnicas de análisis computacional del lenguaje. El primero, la medición de frecuencia de palabras, y el segundo, el análisis de sentimientos. La primera técnica realiza el recuento de la frecuencia en que aparecen los términos en un conjunto de datos y permitió identificar los principales tópicos relativos a la COVID-19, que eran los que ocupaban la expresión en Twitter. Como resultado, se identificó una narrativa de alarma a partir de la alta frecuencia de términos como casos, muertos y pandemia. Esta se intensifica si se incluyen en este grupo de palabras de significado cercano como contagios, virus y fallecidos. Y bueno, pues en notas nacionales, desde el escritorio de Aniela Méndez y Mildred López de Transferencia Tech, memes en la enseñanza para las nuevas generaciones. Uno de los factores que impactan en mayor medida la relación maestro-alumno es la brecha generacional entre ambas partes. En la plana docente de la universidad coexisten baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, la generación X entre 1965 y 1980, y los millennials entre 1981 y 94 y la generación Z entre el 95 y 2012. La generación Z representa a los estudiantes que ingresan actualmente a las universidades. Ellos son los verdaderos nativos digitales y lo que por sí mismo podría constituir una brecha con las generaciones que los precedieron. Puede tomarse como una ventaja y ser un blanco para ser explotado. En su día a día, inclusive previo al distanciamiento social que trajo el COVID-19, los representantes de la generación Z demuestran una fuerte presencia en redes sociales en la que han desarrollado una gran capacidad para comunicar ideas en distintos formatos. Los memes forman parte de una cultura popular utilizada de manera frecuente en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, por lo que constituyen un terreno ideal. Estas piezas contienen un componente gráfico que se apoya de una referencia cultural o teórica de fácil comunicación y un elemento viral hace que trascienda barreras geográficas y de lenguaje. La aplicación de memes al contexto educativo puede alinearse a diferentes objetivos propios de cada curso. Quizás algunas materias podrían incorporarlos para hacer un análisis o crítica de las posturas de los ciudadanos hacia un fenómeno específico. En el artículo que desarrollaron, su incorporación en el curso Defensa y Homeostasia del programa de pregrado Medicina, el cual se llevó a cabo durante la pandemia del COVID-19. Los estudiantes trabajaron en una actividad opcional que no tenía impacto en la calificación del curso, lo cual consistió en elaborar un meme que hiciera referencia a los contenidos del curso. La referencia de los alumnos fue alentadora, ya que se generaron 65 memes por los 45 enrolados en el curso. Lenguaje incluyente, sociedad incluyente. Es lo que nos comparte Anel Torres Rodríguez. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los discursos públicos, en las juntas de empresas o leído en algunos documentos que se dirigen a los niños y las niñas, a todos y todas? Más aún, ¿cuántas veces nos surge la duda si estas expresiones son correctas o no, si caen en la redundancia o si es adecuado hacer uso de ellas? Hace algunos ayeres la regla era muy clara. Utilizar palabras en género masculino era lo correcto para referirse a todo un conjunto de personas. ¿Por qué entonces la insistencia ahora de nombrar siempre las dos opciones? Al retomar ideas de diversos expertos en el estudio del lenguaje, nos damos cuenta que coinciden en afirmar que lo que no se nombra no existe. Es así como el alumnos y alumnas, tan utilizado en diversos contextos actuales, toma relevancia en los aconteceres de nuestra época, en donde a través del lenguaje se busca visibilizar lo que por muchos años se ha dado por hecho. Si analizamos las palabras que desde la cultura se utilizan regularmente en masculino y aquellas que se utilizan en femenino, nos podemos dar cuenta que por mucho tiempo, a través del lenguaje se ha hablado de doctores y enfermeras, de científicos y maestras. Se ha creado a través de las diferentes expresiones una realidad en donde no existen las doctoras o las científicas. Se ha construido una realidad excluyente. Es en este contexto cuando resulta relevante decirles a las niñas que hay arquitectos, pero también debe haber arquitectas, que existen los ingenieros, pero también hay ingenieras.
De manera inconsciente se han asignado ciertas profesiones para los niños y otras exclusivamente para las niñas, cuando las habilidades de un ser humano nunca se definen por el género y cada uno debería ser libre de escoger la profesión que más le apasione y no aquella inconscientemente impuesta por una cultura creada por el lenguaje. La situación se repite cuando se habla de los roles y comportamientos que cada uno debe tener en la sociedad. A ellos se les ha dicho que los niños no lloran, que los hombres deben ser fuertes, proveedores y defensores, y que jugar o usar artículos color rosa es de niñas. Una vez más, el lenguaje constituye una realidad social excluyente constituida por sesgos inconscientes que limitan el desarrollo y potencial de las personas. Y bueno, estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia. No se vayan. Noticias nacionales. Ya de vuelta en la neta de la ciencia. Y bueno, desde el escritorio de Carlos Enrique George Reyes del Tecnológico de Monterrey, las competencias para la investigación mediadas por las tecnologías. La investigación en la universidad se ha convertido en una actividad prioritaria para generar conocimientos. Por ello, es necesario que los docentes desarrollen habilidades de indagación crítica que les permitan acceder a la información, reconstruirla y compartirla como un medio para que se incorporen de forma exitosa a las demandas profesionales que actualmente prevalecen en la sociedad del conocimiento. Debe puntualizarse que la formación de competencias investigativas no es sinónimo de formarse como investigadores científicos, sino como profesionales comprometidos, capacitados y hábiles para buscar el conocimiento, así como para hacer de los procesos de curación del material bibliográfico un hábito que permita construir esquemas teóricos que les ayuden a resolver las complejas situaciones problemáticas que emanan de las diversas disciplinas de formación universitaria. George y Salado plantean que las competencias investigativas en la universidad comprenden el conjunto de estrategias que son funcionales para recuperar bibliografía de forma eficiente, para desarrollar destrezas para la identificación de problemas y proponer soluciones creativas y fundamentadas teóricamente, así como para generar y actualizar el conocimiento disciplinar y promover la investigación como medio de aprendizaje. Con el paso de los años se ha establecido un vínculo cada vez más fuerte entre la formación de las competencias investigativas y las competencias digitales, debido a que estas últimas permiten convertir el uso de las tecnologías en recursos metodológicos para acceder al aprendizaje y al conocimiento, además de que cada vez más forman parte importante en la práctica educativa cotidiana. Para conocer la fortaleza entre las competencias investigativas y digitales, se realizó una revisión de la literatura que indica que al menos desde 1962 se han publicado artículos científicos que hablan de la existencia de un vínculo entre los procesos de investigación y el uso de herramientas digitales. Noticias internacionales. Desde Europa Press, la historia húmeda de Marte se extiende en cientos de millones de años. Accidentes geográficos sedimentarios en forma de abanico localizados en Marte, resultado de corrientes de agua líquida, amplían en cientos de millones de años su historia húmeda. Sabemos que desde hace décadas, Marte tenía ríos y lagos hace unos 3.500 millones de años, pero en los últimos años ha habido una creciente evidencia de que cantidades sustanciales de agua líquida continuaron erosionando la superficie marciana durante cientos de millones de años. Así lo dijo en un comunicado Morgan, científico del PSI, y autor principal de un nuevo estudio que aparece en Icarus. Los accidentes geográficos formados por agua, como los deltas de los ríos y abanicos aluviales, son los marcadores más inequívocos del clima pasado. Así que realizamos una encuesta global por estas características y exploramos patrones en su distribución y propiedades morfológicas. Morgan y los coautores, incluido el científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias, Alan Howard, descubrieron que los abanicos aluviales se encuentran en elevaciones más bajas que las redes de valles más antiguas, lo que sugiere que el agua líquida se
se restringió a regiones más bajas y cálidas a medida que Marte se enfriaba y se secaba. Y bueno, en más internacionales, desde Europa Press, la NASA pide ayuda ciudadana para identificar las nubes de Marte. Científicos de la NASA esperan resolver un misterio fundamental sobre la atmósfera de Marte, invitando al público a identificar las nubes marcianas utilizando la plataforma Soniverse. La información obtenida con la iniciativa Cloud Spotting on Mars puede ayudar a los investigadores a descubrir por qué la atmósfera del planeta es solo un 1% más densa que la de la Tierra, aunque una amplia evidencia sugiere que el planeta solía tener una atmósfera mucho más espesa. La presión del aire es tan baja que el agua líquida simplemente se vaporiza desde la superficie del planeta hacia la atmósfera, pero hace miles de millones de años lagos y ríos cubrieron Marte, lo que sugiere que la atmósfera debe haber sido más espesa entonces. ¿Cómo perdió Marte su atmósfera con el tiempo? Una teoría sugiere que diferentes mecanismos podrían estar elevando el agua hacia la atmósfera, donde la radiación solar descompone esas moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es lo suficientemente ligero como para que luego pueda flotar hacia el espacio. Al igual que la Tierra, Marte tiene nubes hechas de agua helada, pero a diferencia de la Tierra, también tiene nubes hechas de dióxido de carbono que se forman cuando se enfría lo suficiente como para que la atmósfera marciana se congele localmente. Al comprender dónde y cómo aparecen estas nubes, los científicos esperan comprender mejor la estructura de la atmósfera media de Marte, que tiene una altitud de aproximadamente 50 a 80 kilómetros. En otra de nuestras netas internacionales, Pulso nos informa que hallan una fórmula para reforzar las defensas de las plantas contra el calor. Las olas de calor no solo afectan a las personas, sino también a las plantas que sirven como alimento. Ahora, un equipo científico ha identificado una proteína que explica por qué la inmunidad de estas flaquea cuando suben las temperaturas. Además, ha descubierto una forma de invertir esta pérdida y reforzar las defensas de las plantas contra el calor. Los resultados de la investigación llevada a cabo con la planta de flores blancas Arabidopsis thaliana se publican el miércoles de esta semana en la revista Nature. El equipo de Shen Yang-hee constató hace unos años que incluso breves olas de calor pueden tener un efecto dramático en las defensas hormonales de las plantas, dejándolas más propensas a la infección por una bacteria llamada Pseudomonas syringae. Normalmente, cuando este patógeno ataca, los niveles de ácido salicílico en las hojas de una planta se multiplican por 7 para evitar que la bacteria se propague. Pero cuando las temperaturas superan los 30 grados centígrados durante solo 2 días, las plantas ya no pueden fabricar suficiente hormona de defensa para evitar que la infección se arraigue. Usando técnicas de secuencia genética, el equipo comparó plantas de Arabidopsis, planta modelo en experimentos, infectadas a temperaturas normales y elevadas, y constató que muchos de los genes que se suprimían a temperaturas elevadas estaban regulados por la misma molécula, un gen llamado CBP60G. El equipo pudo demostrar en el laboratorio que las plantas Arabidopsis que tenían su gen constantemente encendido eran capaces de mantener sus niveles de hormonas de defensa elevados y las bacterias a raya, incluso bajo estrés térmico. Entonces, los investigadores hallaron la forma de diseñar plantas resistentes al calor que se activarán el interruptor maestro CBP60G únicamente cuando fueran atacadas y sin que su anfitriona atacara su crecimiento. Estos hallazgos podrían ser una buena noticia para los suministros de alimentos que se han vuelto inseguros por el cambio climático, subraya He, quien no obstante añade que la verdadera prueba será demostrar que su estrategia funciona también en los cultivos. Y bueno, en más internacionales, desde Pulso, virus que infectan bacterias pueden comunicarse para estrategias de contagio. Los virus que infectan a bacterias, llamados bacterifagos o fagos, pueden comunicarse entre sí para establecer estrategias de contacto, según revela un estudio liderado por el Instituto de Biomedicina de Valencia. El trabajo define las bases moleculares de un mecanismo de comunicación microbiana y, aunque se desconoce la función biológica de esa comunicación, el hallazgo podría utilizarse para activar estos microorganismos contra bacterias patógenas o resistentes a los antibióticos, utilizándolos como antibióticos de altísima precisión, según los autores del estudio. Según la investigación
investigación, cuyos resultados fueron publicados en Nature Communications, los bacterifagos, también llamados fagos, son los organismos más abundantes de la Tierra y son virus que solo infectan a las bacterias con estrategias que varían según sus ciclos de vida, lisis y lisogenia. En el ciclo lítico, tras infectar a la bacteria, se multiplican generando múltiples copias que se vierten al medio al destruir la bacteria infectada. En el lisogénico, se integran en el genoma de la bacteria sin dañarla, pasando a formar parte de ella durante generaciones. En este último estado pueden recibir una señal activadora y pasar al ciclo lítico, generando nuevas copias y destruyendo la célula hospedadora, algo similar a los virus del herpes o la hepatitis delta en humanos. Los fagos pueden elegir entre ambas estrategias y aunque en la mayor parte de los casos se desconocen las razones, recientemente se descubrió un mecanismo llamado Arbitrium que utiliza a algunos fagos para tomar esta decisión entre lisis o lisogenia. Una vez infectada la bacteria, el fago produce un mensaje que vierte al medio y es oída por el receptor que producen otros fagos en bacterias vecinas, decidiendo entre un ciclo vital u otro. Si las bacterias vecinas no están infectadas, los niveles de AIMP serán bajos y el fago desarrollará lisis, produciendo más progenie e infectando las bacterias disponibles. Por el contrario, si las bacterias circundantes están infectadas, los niveles serán altos y el fago se mantendrá en lisogenia, puesto que si se genera progenie, esta no encontraría bacterias libres para infectar. Y desde Agencia Zinc, si los gatos reinan en las redes sociales, se debe en gran medida a sus curiosos comportamientos. Por ejemplo, los que poseen ante la hierba gatera y la vid plateada, plantas que emiten unas sustancias químicas capaces de repeler a los insectos y que producen efectos psicotrópicos en estos felinos. Una reciente investigación publicada en la revista iScience, investigadores japoneses han observado cómo estos animales, al dañar estas plantas mediante mordiscos, frotes o rodamientos, provocan la liberación de mayor cantidad de dicho insecticida natural. De esta forma, se protegen de las plagas al incorporar iridoides a su pelaje. Su conducta llamó la atención del autor principal, Masao Miyazaki, investigador del comportamiento animal de la Universidad de Iwate, que sintió curiosidad por saber qué beneficios le suponía. Descubrimos que el daño físico provocado por los gatos al masticar la vid aumentó la emisión de iridoides por 10. Además, este incremento desencadenó un efecto prolongado en estos animales. Una atracción hacia el fruto de la evolución. La hierba gatera afecta no solo a los gatos domésticos, sino también a muchas especies de felinos salvajes, incluidos leones, tigres y ocelotes, advierte a Zinc Benjamin Richman, primer autor de otro estudio que explica esta atracción. Estas plantas producen un efecto psicotrópico gracias a un olor acre que emana de la nepatalactona, una sustancia química. La emisión de dicha sustancia repele a los insectos y atrae y droga a los gatos al mismo tiempo. Precisamente, los investigadores observaron que las hojas de vid arrugadas y rasgadas por los felinos presentaban un olor aromático mucho más fuerte que el de las hojas intactas. Así midieron la emisión en el aire y los perfiles químicos de los iridoides, como nepatalactol, dihidronepetalactonina y otras sustancias antes y después de que estos masticaran las hojas. Con los datos en mano, se dieron cuenta de que el daño físico recibido por la planta provocó que las secreciones de este insecticida fuera 10 veces mayor. No solo eso, sino que las sustancias químicas también aumentaron y disminuyeron después de que las plantas fueran atacadas. Y bueno, otras notas importantes desde Agencia Zinc. La crisis climática influye en el estallido de conflictos armados. El cambio climático influye en la probabilidad de que se produzcan conflictos armados en África y en la duración de los mismos. Así se deriva de un estudio realizado por un equipo del Instituto Ingenio, Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la Universidad de Roma y la Universidad Urbico Carlo Bo, y sus resultados se publicaron en el último número de la revista Economía Política.
El equipo de investigación basó su estudio en datos del continente africano desde 1990 a 2016. Para ello aplicaron un modelo matemático de regresión binomial negativa que evaluó si determinados fenómenos climáticos, en combinación con las características socioeconómicas de las zonas estudiadas, afectaban a la probabilidad de que estalle o no un conflicto, y, en el caso de que lo haga, a su duración. Entre sus conclusiones, el estudio asegura que un aumento prolongado de las temperaturas y de las precipitaciones aumenta entre 4 y 5 veces la probabilidad de conflictos más allá de la zona afectada, en concreto en poblaciones situadas en hasta un radio de unos 550 kilómetros. Por otro lado, el trabajo concluye también que en África la escasez de alimentos debido a las sequías aumenta la probabilidad de que estalle un conflicto, fundamentalmente si la falla del agua persiste durante al menos 3 años. Por el contrario, el exceso de precipitaciones desencadena conflictos, pero en un lapso de tiempo muy corto. Y desde el Universal, ¿qué es el fenómeno de los duendes rojos y dónde se observan? La naturaleza nos regala fenómenos increíbles. Además de los eclipses y las auroras boreales, existen otros espectáculos naturales en el cielo de los que pocos saben, como los espectros rojos, popularmente llamados duendes rojos. También conocidos en inglés como sprites, este fenómeno suele ocurrir después de intensas tormentas eléctricas. Los espectros o duendes rojos son ráfagas de electricidad creadas en las capas superiores de la atmósfera, entre 50 y 90 kilómetros de la altura al cielo, y se mueven hacia el espacio. Forman parte de los denominados eventos luminosos transitorios. El Instituto de Astrofísica de Andalucía, España, explica que un sprite se forma en una tormenta eléctrica. Una nube tiene una carga negativa en su parte inferior y una positiva en la parte superior. Usualmente los rayos tienen carga negativa, pero en ocasiones como esta surgen rayos con polaridad positiva, lo que los convierte en mucho más potentes. Esta energía positiva se equilibra con cargas opuestas. Por consiguiente, se crea un campo eléctrico que sube hasta las capas más altas de la atmósfera y crea un sprite. Entre más fuerte sea la tormenta y caigan más relámpagos, es más probable que ocurra este fenómeno. Usualmente, el color rojo de estos duendes es debido a que el nitrógeno de la atmósfera interactúa con la electricidad, pero en posiciones más bajas puede adquirir filamentos azules. Aparecen siempre en grupo entre 2, 3 o más descargas, y su altura llega a superar hasta los 50 kilómetros. En ocasiones, los espectros rojos pueden adquirir una forma de medusa, puesto que hay más destellos y se crea una especie de reflejo en el cielo. En 1994, la NASA obtuvo la primera imagen a color de un duende rojo. A partir de entonces, esta agencia comenzó a estudiar este fenómeno con cámaras de video ultrasensibles colocadas en sus satélites. Gracias a esta tecnología, lograron captar otros fenómenos conocidos como eleves o elfos, los cuales también surgen en tormentas eléctricas. Este fenómeno puede darse en cualquier parte del mundo, siempre y cuando ocurra una tormenta eléctrica. Desde su descubrimiento en 1989, han sido percibidos en todo el mundo excepto en la Antártida. Por ejemplo, en 2015 se presenciaron espectros rojos en algunas zonas de México. En julio de 2020, habitantes de Villahermosa, Tabasco, vieron estas luces rojas en el cielo. En la primera instancia se relacionaron con avistamientos de ovnis, pero resultaron ser sprites. En mayo de este año también hubo avistamientos de duendes rojos en la zona del Mont Blanc en Francia. Y pues bueno, a pesar de que es un fenómeno increíble, es muy difícil de percibir para el ojo humano, o incluso para una cámara de celular, puesto que el destello dura milisegundos. Y bueno, la última neta de esta mañana de Analia Llorente de BBC News: Elon Musk está revolucionando un pueblo de la frontera con México. Hay mucho movimiento y ruido y por esto es el progreso, podemos adaptarnos. Así resume Jim Crawford, un jubilado de 76 años, su vida en Boca Chica Village, un asentamiento de una veintena de casas en el condado de Cameron, en el extremo sur de Texas, a orillas del Golfo de México y a poca distancia de la frontera. Crawford vive la mayor parte del año en Michigan,
pero todos los inviernos se escapa a su casa en la playa, donde el clima es más amable. Las reservas naturales ofrecen abundante vegetación y aves, y donde puede disfrutar de su pasatiempo favorito, la pesca. Pero desde casi una década, en Boca Chica las cosas empezaron a cambiar. La compañía compró la mayoría de las propiedades en Boca Chica Village, donde no hay agua corriente ni sistema de cloacas, pero unos pocos vecinos, como Crawford, se resisten a venderlas. También adquirió numerosas hectáreas frente al mar y alrededor de varias zonas naturales protegidas, como el Parque Estatal Boca Chica, Refugio de Vida Silvestre Boca Chica y Área de Manejo de Vida Silvestre Las Palomas. No creo que sean muy cuidadosos con el medio ambiente. Cortaron muchos árboles y este es un santuario de aves. Ahora hay menos pájaros, describe Crawford a BBC Mundo frente a su casa, mientras dice que se conforma para ir a pescar cuando no cierran la playa para hacer pruebas de los cohetes. El Club de los Curiosos presenta Aplícate con las apps. Hola, Ruidoso, ¿me puedes ayudar? Necesito llegar al nuevo Banco de la Curiosidad. Sí, Innova. ¿Te refieres al Ban Curioso? ¿Por qué no bajas una app para localizarlo? Tienes razón, la bajaré a mi teléfono inteligente. Oye, Innova, ¿y por qué se llama app? Proviene de la palabra aplicación, pero no son lo mismo, ¿eh? Pero ven, Ruidoso, subamos al monorriel. Estoy consultando en internet y hay mucha información sobre las apps. Estoy segura que esto les interesará mucho a nuestros amigos. Les platicaré de ello cuando los veamos. Claro, Innova, pero primero debes hablarles del hardware y del software. ¿Y cómo se los explico? Pues, utilízame de ejemplo, como robot. Todos mis componentes físicos, mis cables, mis engranes y todo lo que se puede tocar se denomina hardware. ¿Y qué es el software? Ah, pues son todos los programas que hacen que yo pueda funcionar. Sí, aunque hay que aclarar que el software no solo son los programas. Toda la documentación relacionada con ellos también se considera software. Sí, Innova, y hay muchos tipos de programas. Unos son los que directamente controlan mi hardware, como por ejemplo mi sistema operativo. Estos se conocen como software de sistemas. Sí, y el otro tipo es el software de aplicaciones, que es el que nos ayuda a las personas a trabajar con las computadoras. Claro, un ejemplo de ellos son los procesadores de textos, o los navegadores de internet, los juegos, o la app que acabas de bajar para localizar lugares. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre aplicaciones y apps? Te lo explicaré, pero primero, bajemos. Ya llegamos a la estación del Ban Curioso. ¿Estás segura que llegamos al banco, Innova? Aquí no hay personas, solo hay robots. Claro, Ruidoso. Te tienes que ir acostumbrando. Pero, ay, ¿cómo te digo eso precisamente a ti? Innova Curiosa. Su tarjeta virtual ya está lista. Solo baje la app del Ban Curioso y a partir de hoy podrá usar su teléfono para pagar cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Qué modernidad, Innova! Esos robots son realmente sensacionales. Cuando sea grande, quiero ser como ellos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre aplicaciones y apps? La diferencia es que con una aplicación se pueden hacer varias cosas. Un ejemplo de ellas es el procesador de textos. Con él puedes escribir, borrar, imprimir y muchas otras cosas. Es cierto, Innova, una app regularmente solo hace una cosa. Por ejemplo, te guía a algún lugar, te informa del clima o te ayuda a ver tus mensajes. ¿Y sabes cuántas apps existen a la venta? Pues mira, en la actualidad hay más de 4 millones de apps en los sitios más populares, como Google Play, App Store, Amazon, Windows y BlackBerry. Muy bien. ¿Y sabes cuántas aplicaciones se bajan al día en todo el planeta? Sí, se bajan más de 100 millones por día. Curiocholis, Innova. ¡Qué interesante! Pero, vamos ya, porque de acuerdo a mi nueva app, en 3 minutos se nos va el tren. Con esta información, podré ayudar a nuestros amigos a conocer más de la tecnología. Claro, Innova. Aplícate con las apps. El Club de los Curiosos presenta Otro Mundo. Hola, Dr. C. Ya llegué. ¿Y hoy qué vamos a aprender? ¿Qué es esto que trae puesto en la cabeza? Perdón, Innova. No te podía escuchar.
Este es un casco de realidad virtual. ¿Y para qué sirve? Imagina un mundo con todas las virtudes del mundo real. A donde sea que dirijamos nuestra mirada, observamos un universo que, aunque lo vemos, lo oímos y hasta lo sentimos, no es real. Solo pertenece a lo que conocemos como mundo virtual o metaverso. Oh, metaverso. Más allá del universo. Correcto, Innova. Tienes toda la razón. ¿Y ese casco tiene pantallas adentro? Claro, una para cada ojo, lo que permite ver las cosas en 3 dimensiones como en el cine 3D. Póntelo, ven y te enseñaré un cielo virtual. Tienes razón, Dr. C. La realidad virtual es genial. Parece como si estuviera ahí. Mientras viajas por el cielo virtual, te explicaré. Los metaversos pueden ser de 4 tipos. El primero es el mundo virtual, como en el que te encuentras ahora, Innova. Sí, el cielo parece real. Y de verdad, siento que estoy volando. Ahora ven, te mostraré un ejemplo de realidad aumentada. Toma este celular y úsalo como si estuvieras grabando un video. ¿Me puedes ver con él, Innova? Sí, pero tiene una tarántula. Se le está subiendo a la cabeza. No te preocupes. Ahora veme a mí directamente. ¡Ay, qué alivio! El celular la agregó a la realidad. Exactamente. Por eso se llama realidad aumentada. El tercer tipo es la bitácora de vida. ¿Y eso cómo es? Mira, ponte estos lentes. Con ellos podrás grabar todo lo que te pasa durante el día. Curiosos, Dr. C. ¡Qué interesante! ¿Y cómo es el cuarto tipo? Se llama mundo espejo. Es un mapa 3D que representa el mundo real. Esto puede ser utilizado para encontrar una dirección o para planear la ruta de un viaje. Ah, sí. Como cuando mi papá me pide ayuda para ubicar un lugar cuando vamos de vacaciones. Y dime, Innova, ¿cuál te gustó más? El primero, ya que con él puedes viajar hasta las estrellas. Ten cuidado, Innova. Aunque solo es una simulación, tienes que ser precavida, porque todo se percibe como si fuera real. Tiene razón, Dr. C. Esta tecnología es otro mundo. Vive conciencia. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.